He decidido darle esta casa a tu hermana. Las palabras de mi madre congelaron la sala cálida donde sonaban villancicos navideños en un instante. El único sonido que quedó fue el crujido anormalmente fuerte del fuego en la chimenea. Sin darme cuenta, apreté con fuerza el cuchillo con el que estaba cortando el pavo asado. Esto estaba pasando en mi casa, una casa completamente nueva que había construido con $1.000.000 de mi propio dinero. Y era la primera fiesta de Navidad que organizaba aquí. Y, sin embargo, las palabras dirigidas a mí, la supuesta anfitriona y protagonista de la noche, no eran un regalo, sino un veredicto totalmente irracional. Como si afirmara algo que tenía todo el derecho de reclamar, mi madre continuó. Estás soltera y tu carrera como arquitecta va de maravilla. Siempre estás ocupada con el trabajo. Pero Kelly tiene esposo y un hijo pequeño. Ese niño merece crecer en un verdadero hogar familiar. Esta casa es exactamente donde ellos pertenecen de verdad. Como si eso fuera una señal, mis otras hermanas entraron en acción al mismo tiempo. Mi hermana mayor, Sandra, se levantó y dijo: entonces yo usaré la suite de invitados de arriba los fines de semana. No será ningún problema, incluso si la familia de Kelly vive aquí. Mi hermana menor, Ashley, habló justo después. Perfecto. Yo me encargo de la casa de la alberca. Será el mejor lugar para fiestas en verano. Y luego incluso mi otra hermana, Madison, añadió con calma. Yo me quedo con el estudio para trabajar desde casa. Increíblemente, ninguna de ellas dudó ni un segundo. Era como si hubieran planeado este momento semanas antes, ensayándolo una y otra vez, todo desarrollándose con una frialdad escalofriante. Y entonces lo vi. La puerta principal se abrió y el esposo de Sandra entró cargando una caja grande de cartón. Mis hermanas ya habían llegado con sus coches llenos de cosas. La invasión estaba completamente preparada. Mi madre observó la escena con una sonrisa satisfecha. Así es. Así es como debe ser. Al final, somos familia. Claro que compartimos, ¿no? Pero esa sonrisa no era la expresión cálida de una madre amorosa. Era el rostro de una estratega, complacida de que todo estuviera saliendo exactamente según el plan. Mi éxito, mi esfuerzo, mi propiedad. Todo estaba siendo desmantelado frente a mí bajo la conveniente etiqueta de propiedad familiar compartida. Dejé el cuchillo sobre el plato con un tintineo seco. El sonido metálico cortó su charla emocionada con una nota de discordia. Lentamente, me limpié la boca con la servilleta y me levanté de la silla. Apreté los puños para que nadie notara que me temblaban de coraje. En la sala, mis hermanas ya estaban abriendo las cajas de cartón que habían traído, sacando con alegría sus pertenencias personales como saqueadoras revisando su botín. Mi madre notó mi movimiento y me miró con expresión confundida. Hilary, ¿qué pasa? Siéntate. Ya casi vamos a decidir juntas qué cuartos debería remodelar Kelly. Ese fue el momento en que desapareció mi último rastro de duda. ¿Remodelar mi casa? Miré lentamente alrededor del cuarto, primero a mi madre y luego a cada una de mis hermanas dispersas por la sala. No había ni una pizca de culpa en sus rostros. Solo pura emoción ante la idea de quedarse con la propiedad de alguien más. Tomé aire y hablé en voz baja, pero con un tono que llegó a cada rincón del cuarto. Nos vemos en la corte. Hubo un instante de silencio. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par y mis hermanas me miraron en blanco. La primera en romper el silencio fue Sandra. ¿La corte? ¿Hablas en serio? Eso no tiene nada de gracioso, ni siquiera como broma. Ashley y Madison la siguieron, riéndose. Mi madre soltó un suspiro más exasperado que enojado. No seas ridícula. Llevar un asunto familiar a la corte. Nunca había oído algo tan absurdo. Esto no es una broma, dije con frialdad. Esta es mi casa. Ya no son bienvenidas aquí. Empaquen sus cosas y váyanse de inmediato. Esta es una notificación formal de desalojo del propietario legal de esta propiedad. Esta vez, el aire en la sala realmente se congeló. Pero en lugar de retroceder, el rostro de mi madre se puso rojo de furia. ¿Irnos? No me hagas reír. ¿Crees que esta casa es solo tuya? Esta casa va a ser de toda la familia. No tenemos ninguna razón para irnos. Sí, eso es exactamente lo que quería oír, murmuré suavemente mientras sacaba mi celular del bolsillo. Acababan de rechazar una solicitud formal para salir. Eso era todo lo que necesitaba. Toqué la pantalla y abrí mi aplicación de mensajes. He estado consultando a mi abogado por más de una semana. Todo lo que han hecho era completamente predecible. Con eso, presioné enviar. Era la señal para poner el plan en marcha. ¿Qué? El rostro de mi madre pasó del shock a la furia. ¿Vas a demandar a tu propia familia después de todo lo que he hecho por ti? ¿Malagradecida? ¿Todo lo que has hecho por mí? Respondí con frialdad.
¿Intentar quitarle la casa a alguien más sin permiso? ¿Eso es lo que llamas todo lo que has hecho por mí? Me llevé el celular a la oreja. Sí. Hola, policía. Le pedí a varias personas que salieran de mi casa, pero se niegan y están invadiendo mi propiedad. Mi voz calmada resonó por la sala, reemplazando la música navideña. El color se fue del rostro de mis hermanas y mi madre me miró como si estuviera viendo algo imposible. La fiesta había terminado. Menos de 15 minutos después de mi llamada, sonó el timbre. Las luces navideñas parpadeantes afuera se mezclaban con las luces rojas y azules de una patrulla, creando una escena de pesadilla. Cuando abrí la puerta, 2 policías grandes estaban ahí con expresiones severas. «Soy Hilary Brown, la que llamó», dije. El oficial mayor miró más allá de mí hacia la casa. Dentro estaban mi madre y mis hermanas, aún claramente incapaces de procesar lo que estaba pasando. Y cajas de cartón por todos lados. Usted es la dueña de la casa, ¿correcto? ¿Y las personas adentro están aquí sin su permiso? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Son mi familia, pero se negaron a irse cuando les pedí que lo hicieran de inmediato. Al oír mis palabras, mi madre se abalanzó hacia adelante, gritando histéricamente. «Oficial, por favor, escuche. Está tratando de echar a su propia madre de la casa. Esta casa era para su hermana, Kelly. Es una casa familiar». El oficial no reaccionó en absoluto a su arrebato emocional. Simplemente volvió a mirarme. ¿Y cómo responde a su afirmación? «Es completamente falso», respondí con firmeza. La escritura de la propiedad, el contrato de la hipoteca y los registros de impuestos están únicamente a mi nombre. Puedo mostrarle copias digitales ahora mismo si es necesario. Al ver mi calma y la precisión de los documentos que mencioné, el oficial asintió. Luego se volvió hacia mi madre. «Señora, lo siento, pero esta propiedad legalmente le pertenece a ella. Como la dueña le ha pedido que se vaya, no tiene derecho a quedarse aquí. Por favor, recoja sus cosas y salga de la propiedad de inmediato». «¿Qué acaba de decir?», chilló mi madre. «¿Me está diciendo que me vaya de la casa de mi propia hija? ¿De qué estación de policía es usted? Lo voy a demandar». Viendo cómo perdía el control, el oficial mayor habló con frialdad. «Señora, esta es su última advertencia. Si sigue negándose a obedecer nuestra orden de salir, la arrestaremos en el acto por invasión de propiedad. Habrá un registro oficial. ¿Entiende? Invasión de propiedad. Arresto. Registro oficial». Esas palabras frías y burocráticas finalmente detuvieron la histeria de mi madre. Su rostro palideció mientras miraba de un lado a otro entre el oficial y yo. En sus ojos ya no había enojo, sino pura confusión y miedo, como alguien enfrentándose a una realidad que no se doblaba a su voluntad por primera vez. El primero en moverse fue el esposo de Sandra. En voz baja dijo: «Vámonos». Tiró del brazo de Sandra mientras volvía a tomar una de las cajas que acababan de meter. Pero el oficial mayor lo detuvo levantando la mano. «No, dejen las pertenencias por ahora. Todos deben salir de la propiedad de inmediato. Nos encargaremos del resto después». Esa declaración lo dejó clarísimo. Ya no eran invitados en esa casa, solo invasores. Humillada, Sandra apartó de un manotazo la mano de su esposo y me lanzó una mirada furiosa. «Acuérdate de esto, Hilary. No creas que te vas a salir con la tuya después de hacer algo así». Salió hecha una furia, escupiendo su amenaza final, y Ashley y Madison la siguieron de cerca, agarrando sus abrigos y yendo hacia la puerta como si huyeran de algo sucio. Podía ver sus espaldas temblando de rabia y humillación. La única que quedó fue mi madre, parada ahí en un estado de shock. No podía aceptar la realidad de que la hija que creía controlar había llamado a la policía y que su plan perfecto había sido destruido por completo. «Hilary», susurró débilmente, diciendo mi nombre. «¿Por qué?» «Solo quería que todos en la familia fueran felices». «Está mal cuando alguien tiene que ser sacrificado por tu idea de felicidad», respondí en voz baja. «Esta es mi casa, mamá». Esas palabras fueron el detonante final. Me lanzó una mirada llena de odio. No dijo nada, se dio la vuelta y salió caminando hacia la nieve que caía. Después de confirmar que todos habían salido de la propiedad, el oficial se volvió hacia mí y me entregó una tarjeta. «Debería estar bien por esta noche, pero si pasa algo más, llame a este número. También necesitaremos hablar con usted en la estación más tarde para un reporte formal». Les di las gracias y los vi irse, luego cerré la pesada puerta de roble. La cerré con llave y activé el sistema de seguridad. Un silencio se apoderó de la casa. Se sentía irreal que el caos la hubiera llenado solo unos momentos antes. La cena navideña a medio comer,
el papel de regalo tirado por el piso y las cajas de cartón que mis hermanas habían traído, aún ahí, abandonadas. Era el comienzo de la noche de Navidad más silenciosa y solitaria de mi vida. Y, sin embargo, extrañamente, mi mente estaba en calma. Después de todo, la batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente de Navidad, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Sin abrir ni una sola de las cajas de cartón que mis hermanas habían dejado atrás, las fotografié cuidadosamente una por una con mi celular. No eran solo pertenencias olvidadas. Eran pruebas irrefutables de una invasión planeada. Ya le había reportado todo lo que había pasado a mi abogado, John, la noche anterior. Sus instrucciones habían sido claras. No toques nada. Documenta todo. Veamos qué hacen después. Su siguiente movimiento llegó antes de lo que esperaba. A unos días de empezar el nuevo año, un sobreexprés grueso llegó a mi buzón. El remitente era uno de los bufetes de abogados más notorios de la ciudad, famoso por hacer lo que fuera con tal de ganar. Dentro había una demanda formal que ponía a mi madre y a mis hermanas como demandantes. Mientras preparaba mi café, leí los documentos. Su argumento se podía resumir en una sola palabra: absurdo. Según ellos, cuando Hillary diseñó y construyó esta casa, existía un acuerdo verbal implícito, en ocasiones, explícito, de que eventualmente se convertiría en propiedad familiar compartida. Los hechos de la noche de Navidad fueron un ejercicio legítimo de ese derecho, y la decisión de Hillary de llamar a la policía constituía una traición ilegal y unilateral a la confianza familiar. No pude evitar reírme. ¿Un acuerdo verbal? ¿En serio? Escaneé la demanda de inmediato y se la envié por correo a John. Unos minutos después, mi teléfono sonó. Ya la leí, Hillary. Esto es una locura, pero no te preocupes. No tienen ninguna oportunidad. La voz tranquila de John me dio seguridad. Lo sé. Tengo toda la evidencia lista. La escritura, los registros del préstamo bancario, mis declaraciones de impuestos. Puedo probar que ni un solo centavo, desde la compra del terreno hasta los costos de construcción, vino de alguien más que de mí. Eso es más que suficiente. Pero por si acaso, ¿crees que intenten fabricar algún tipo de prueba para respaldar ese supuesto acuerdo verbal? Ahí fue cuando le conté mi as bajo la manga. Sí. Y tengo una prueba que destruye por completo esa afirmación. Para ser honesta, desde que empezó la construcción sentí que algo no estaba bien con mi madre y mis hermanas. Siempre lo llamaban nuestra casa. Tenía un mal presentimiento, así que para protegerme empecé a grabar conversaciones importantes con mi familia. Y, efectivamente, el último día de Acción de Gracias capté algo decisivo. Pude oír a John contener el aliento del otro lado de la línea. Continué. Hay una grabación de mi madre diciéndome esto: no puedo creer que hayas salido adelante por tu cuenta y construido una casa tan hermosa completamente con tu propio esfuerzo. De verdad eres mi orgullo y alegría. La voz de John se llenó de emoción. Jaque mate, Hillary. Te contactaré en cuanto el tribunal fije la fecha. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana el paisaje cubierto de nieve. Habían cavado su propia tumba. En un tribunal, las mentiras no sobreviven. La fecha del juicio se fijó para finales del invierno, justo cuando la nieve empezaba a derretirse. En las semanas previas, mi madre y mis hermanas intentaron acorralarme fuera del juzgado. Al parecer llamaron a pariente tras pariente, y también a viejos amigos de la familia. No era difícil imaginar lo que decían. Hillary dejó que el éxito se le subiera a la cabeza y echó a su madre anciana de la casa. Es una mujer fría que no se preocupa en absoluto por la pobre familia de Kelly. Nosotros solo queríamos ayudarnos como familia. Esos rumores eventualmente llegaron hasta mí. Algunos parientes incluso me mandaron mensajes, con buena intención, aconsejándome que lo reconsiderara. Lo ignoré todo. No respondí. No contesté llamadas. No tenía ninguna intención de pelear en su terreno. En mi última reunión con John, se lo conté. Saben que no pueden ganar en la corte, así que están tratando de librar una guerra emocional en la opinión pública, dijo. Quieren aislarte, hacerte sentir culpable y presionarte para que abandones el caso. Es completamente inútil. Se rió con despreocupación. Entonces, ¿estamos completamente preparados con la evidencia? Sí, todo está listo. Le mostré una lista ordenada de carpetas, desde el registro de la propiedad y los permisos de construcción hasta los estados de cuenta del banco, cada documento relacionado con la casa. Luego estaba la grabación de audio del Día de Acción de Gracias. Por último, saqué una sola fotografía. Mostraba la sala la noche de Navidad, llena de las cajas de cartón que mis hermanas habían llevado. John estudió la foto y asintió con satisfacción. Esto es excelente, absolutamente decisivo.
Muestra claramente que sus acciones no fueron una discusión impulsiva del momento, sino un intento planeado de ocupación legal. Esta imagen por sí sola va a moldear la impresión del juez. Bien hecho, Hillary. Y hasta que termine el juicio, no toques esas cajas bajo ninguna circunstancia. Ahora son piezas clave de evidencia. Asentí en silencio. Desde aquella noche maldita, las cajas han permanecido intactas en la esquina de mi sala, como lápidas que marcan el entierro de las demandantes sobre un supuesto acuerdo verbal. Asimismo, el acto de las demandantes de introducir un gran volumen de pertenencias personales en la casa de la demandada la noche de Navidad, sin su consentimiento, excede con mucho los límites de una simple disputa familiar y debe considerarse un intento altamente malicioso de ocupación ilegal. Cada palabra caía como un clavo, fijando sus mentiras en su lugar. En consecuencia, este tribunal desestima en su totalidad las demandas de las demandantes. El tribunal reafirma que la propiedad total del inmueble recae únicamente en la demandada, Hillary Brown. El golpe seco del mazo resonó en la sala. En ese momento, mi victoria total quedó sellada, pero la resolución aún no había terminado. El juez tomó otro documento y continuó. Además, a la luz del daño emocional sufrido por la demandada y de la naturaleza grave de las acciones de las demandantes, este tribunal, por su propia autoridad, emite una orden de restricción contra todas las demandantes. Quedan estrictamente prohibidas de acercarse a menos de 500 metros de la residencia o el lugar de trabajo de la demandada, así como de contactarla por cualquier medio. Una orden de restricción. Al oír esas palabras, mi madre y mis hermanas se quedaron paralizadas. Legalmente hablando, era como si nuestros lazos familiares hubieran sido cortados por completo. Ya solo con eso estaban destrozadas. Sin embargo, la lectura fría y metódica del fallo aún no había terminado. El juez pasó a otro expediente, la moción adicional que John y yo habíamos presentado. Por último, este tribunal resolverá sobre la reclamación de la demandada por daños y perjuicios derivados de la invasión de propiedad por parte de las demandantes y del litigio posterior que ésta causó. Al escuchar esto, el abogado de las demandantes levantó la cabeza alarmado. Tal vez se había enfocado solo en la disputa por la propiedad y había subestimado nuestra contrademanda. Pero John y yo nos habíamos preparado meticulosamente para este momento. El juez comenzó a leer. Como resultado de la invasión planificada y maliciosa por parte de las demandantes, la demandada fue privada de la paz a la que tenía derecho la noche de Navidad y sufrió un daño emocional significativo. Además, se vio obligada a gastar tiempo y honorarios legales considerables para responder a una demanda infundada iniciada por las demandantes. Este tribunal considera que dichos daños son claros y graves. En el monitor de la sala apareció la lista detallada de los daños que John había presentado. Incluía compensación por el daño emocional causado por la invasión, los costos para mejorar el sistema de seguridad, los ingresos perdidos por el tiempo que tuve que ausentarme del trabajo para asistir a las audiencias y los honorarios pagados a John. Después de revisar la lista, el juez dictó su fallo final. Tomando todo lo anterior en consideración, este tribunal ordena que las demandantes, a saber, la madre y todas las hermanas, sean responsables solidaria y mancomunadamente del pago de daños por un monto total de $150,000 a favor de la demandada, Hillary Brown. El pago deberá realizarse dentro de los 90 días posteriores a la firmeza de esta sentencia. $150,000. El primer grito vino de Sandra. Esa cantidad no era la parte que habían fantaseado obtener. Era una deuda aplastante y demasiado real que amenazaba con voltear sus vidas de cabeza. Mi madre abría y cerraba la boca sin emitir sonido, mientras Ashley y Madison miraban los números en el monitor como si no pudieran creer lo que veían. Perdieron la propiedad. Tenían prohibido acercarse a mí. Y cargaban ahora con una deuda enorme. Ese fue el juicio perfecto de la ley para quienes habían intentado subirse al éxito de alguien más. Observé la escena en silencio, con el rostro impasible. La venganza estaba completa. Las semanas posteriores al juicio fueron sorprendentemente tranquilas. No me había dado cuenta de lo calmada que podía ser mi vida sin los mensajes llenos de insultos de mi madre y mis hermanas, hasta que se detuvieron por completo. La orden de restricción y la sentencia de los $150,000 se habían convertido en un muro infranqueable frente a ellas. Primero, necesitaba encargarme de los vestigios de aquella maldita noche de Navidad, las cajas de cartón que seguían en la esquina de mi sala. A través de John, notifiqué al abogado contrario. Que sean recogidas por un contratista designado dentro de una semana. No se permitirá ningún contacto directo con Hillary. Unos días después, mientras yo estaba en el trabajo, las cajas fueron retiradas en silencio. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban a mis hermanas supervisando el proceso, con gorras bien bajas y los rostros retorcidos por la humillación.
Con eso, cada rastro de ellas dentro de mi casa finalmente desapareció. Después, actualicé el sistema de seguridad de la casa al modelo más moderno. No solo barreras físicas, sino también digitales. Nunca más mi refugio sería pisoteado con tanta facilidad. Nunca supe directamente cómo afectó sus vidas la sentencia de los $150,000. Pero lo que John me contó después superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Para pagar los daños y sus propios honorarios legales, mi madre se vio obligada a vender la casa en la que había vivido durante años y mudarse a un pequeño y viejo departamento. Al parecer, mis hermanas también han estado vaciando sus ahorros por miedo al embargo de bienes, pasando los días culpándose unas a otras por lo que ocurrió. La falsa unidad que mostraron en la corte se derrumbó en cuanto se acabó el dinero. Incluso los parientes que antes me criticaban cambiaron de tono al conocer la verdad del juicio. Ahora escucho que nadie está dispuesto a apoyar a mi madre y a mis hermanas. Mientras su mundo se desmoronaba lentamente, una nueva luz comenzó a brillar en mi vida. El resultado del juicio fue reportado brevemente, pero con un toque de ironía, en las noticias locales. Arquitecta casi pierde su casa por culpa de una familia codiciosa y gana una victoria contundente en los tribunales, decía un titular. Ese artículo desató una oleada inesperada de solicitudes a mi despacho de arquitectura. Queremos a alguien como tú. Alguien con la fuerza para proteger ferozmente lo que es suyo y diseñar nuestro hogar. Irónicamente, la misma casa que mi familia había intentado quitarme se convirtió en mi mejor publicidad. Hacia finales de ese año, una revista llegó a mi puerta. Era Architectural Digest, la revista de arquitectura de renombre mundial. En un reportaje de varias páginas aparecían fotografías impresionantes de mi casa, la sala en la que puse todo mi corazón al diseñar, la suite de invitados que mi hermana había querido, la casa de la alberca que otra había ambicionado, cada espacio mostrado como prueba de mi triunfo creativo. El artículo describía mi filosofía como arquitecta y llamaba a la casa una fortaleza que encarna el espíritu inquebrantable de su dueña. Esa Navidad, organicé una fiesta para mis verdaderos amigos en mi hogar cálido, protegido por un sistema de seguridad de última generación. Con una copa de champaña en la mano, miré hacia la chimenea y escuché las risas sinceras de mis amigos. Ya no había halagos falsos ni celos ocultos. Había perdido algunas cosas, eso era cierto. Pero lo que gané fue mucho más grande: paz, dignidad y control total sobre mi propia vida. En este castillo que construí con mis propias manos, por fin pude comenzar una nueva vida, de verdad y por completo. Levanté mi copa y murmuré en voz baja: ¡Feliz Navidad! La mejor Navidad de todas, la mía, y solo mía.